Señor, creo que el momento es propicio para entrar al consejo de la palabra de Dios. Siga en sintonía, siga allí, no se pierda cada detalle. Quiero llevarlos al libro de Levítico. Recuerde que estoy predicando una serie de 4 sermones en cada libro de la Biblia. Y hoy corresponde el sermón número 12, sería el último del libro de Levítico. Y quiero llevarlo a Levítico capítulo 23, versículo 15 hasta el versículo 21. Levítico capítulo 23, versículos 15 hasta el 21. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: contaréis 7 semanas completas desde el día que sigue al sábado, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, hasta el día siguiente al séptimo sábado, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. De vuestras casas traeréis 2 panes como ofrenda mecida, que serán de 4 kilos de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para el Señor. Junto con el pan, ofreceréis 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán el holocausto para el Señor, además de su ofrenda y sus libaciones, ofrenda de olor grato que se quema al Señor. Ofreceréis además un macho cabrío como expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. El sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante del Señor con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán una cosa consagrada al Señor para el sacerdote. En este mismo día convocaréis una reunión santa. Ningún trabajo de siervos haréis. Este será un estatuto perpetuo para las futuras generaciones, donde quiera que habitéis. Aleluya. Quiero hablar acerca de la fiesta de Pentecostés. De hecho, estos versículos hablan de la fiesta de Pentecostés. Le he llamado a este pasaje que acabamos de leer, le he llamado la fiesta que preparaba una nueva era. La fiesta que preparaba una nueva era. Cuando llegamos al libro de Levítico, capítulo 23, descubrimos que las fiestas de Israel no eran simples celebraciones religiosas. Cada una formaba parte del desarrollo progresivo del plan redentor de Dios. Primero encontramos la fiesta de la Pascua, que era la redención mediante la sangre. Después, los panes sin levadura, que habla de la separación y de la santidad. Luego, la fiesta de las primicias, que era el inicio de la cosecha. Y finalmente, vemos la fiesta de Pentecostés, que era la cosecha en plenitud, la gran cosecha. Israel en estas fiestas veía trigo, veía cosecha,
veía gratitud y veía provisión de Dios. Pero detrás de aquella fiesta agrícola, hablo del Pentecostés, Dios estaba preparando para algo mucho mayor, la fiesta que celebraba la cosecha temporal terminaría convirtiéndose en el escenario donde Dios derramaría su espíritu y comenzaría una nueva gran cosecha espiritual para las naciones. La fiesta de Pentecostés entonces anticipaba una nueva etapa redentora que estaba marcada por la obra de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo, y de esta manera comenzaría una gran cosecha espiritual. Al estudiar cuidadosamente el texto, descubrimos que Pentecostés no era una fiesta aislada. Toda ella preparaba al pueblo para algo que alcanzaría su plenitud en Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo. Muy bien, como quiero tomar ese pasaje como una plataforma, quiero ir avanzando de manera progresiva hasta desembocar en el Pentecostés de Hechos capítulo 2. Entonces voy a hacer mención de algunas cosas. En primer lugar, el Pentecostés nacía después de la redención. El versículo 15 que leímos dice: contaréis 7 semanas completas desde el día que sigue al sábado, es decir, desde el domingo. El día que le sigue al sábado es el domingo. Entonces, desde ese domingo se iban a contar 7 semanas hasta otro sábado o hasta otro domingo, que sería 50 días. 7 semanas, si usted multiplica 7 por 7, son 49 días, más el día que caía la fiesta, era el día número 50. De hecho, la palabra que nosotros hoy en español conocemos como Pentecostés, que es una transliteración de la Septuaginta y del griego koiné, obviamente. Esa palabra en hebreo era Shavuot, y Shavuot sencillamente quiere decir semanas, quiere decir semanas. Y Pentecostés, que es una palabra que Lucas, el escritor Lucas, el doctor Lucas en Hechos, recoge de la Septuaginta. La Septuaginta es la primera traducción de la Biblia del hebreo al griego realizada entre los años 300 y los años 250 antes de Cristo. Y ellos tomaron la palabra Pentecostés porque Pente es 5 y costos semana. Entonces, de ahí viene la palabra Pentecostés. Muy bien, pero le decía que Pentecostés nace después de la redención, porque después de la redención es la Pascua. Después de la Pascua, en día domingo, después del sábado, donde termina la Pascua, el día domingo iban a contar 7 semanas, y pasado el séptimo sábado, el siguiente día iba a ser la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Shavuot, donde se llevaría al Señor ofrendas por agradecimiento, por gratitud, por la gran cosecha. Pero entre una fiesta y otra, habían algunas fiestas que ya mencioné, como los panes sin levadura, que habla de la separación y la santidad. Estaban las primicias, que era el inicio de la cosecha o los primeros
frutos, y luego estaba la gran cosecha, que era la fiesta de Pentecostés. Entonces, la fiesta de la semana, Shavuot en hebreo, debía contarse en el contexto de las primicias inmediatamente después de la Pascua. Pentecostés no aparecía separado, sino que era un proceso. Primero estaba la sangre del cordero, luego la separación, luego las primicias y después llegaba la fiesta de Pentecostés. La secuencia no es accidental. La Pascua recordaba que Israel había sido liberado mediante sangre. Un cordero murió para que el pueblo pudiera ser liberado, redimido de la esclavitud en Egipto. Después venía la levadura, que venían los panes sin levadura, símbolo de la separación. Luego venía las primicias que anunciaban el inicio de la cosecha. Y solo entonces comenzaba el conteo hacia Pentecostés. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, esa secuencia alcanza su máxima plenitud en Cristo. Cristo muere como nuestra Pascua, resucita como la primicia y después el Espíritu Santo es derramado en día de Pentecostés, inaugurando la era de una gran cosecha, de una cosecha de salvos, de una cosecha de almas, de una nueva era dentro del periodo redentor de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 20 declara: Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Pentecostés no puede entenderse separado de la cruz. La cruz, la sangre y la resurrección y la exaltación de Cristo están unidos. Y nótese que entre el día de la Pascua, entre el momento que Cristo es crucificado hasta el descenso del Espíritu Santo, pasaron 50 días. Pasaron 50 días. ¿Por qué? Por eso se le llamaba la semana de los 50 días, que en la palabra Pentecostés, en griego quiere decir quincuagésimo o 50 días. Aquí hay una gran verdad que la iglesia de hoy necesita escuchar. Muchos quieren el poder sin la cruz, la gloria sin el arrepentimiento, la experiencia sin la santidad, el Pentecostés sin la Pascua. Pero Dios no derrama su espíritu sobre un pueblo que no ha sido reconciliado. El espíritu viene sobre un pueblo redimido, y por eso el verdadero Pentecostés siempre apunta primero al Cristo crucificado y al Cristo resucitado. Número 2. Pentecostés celebraba la cosecha. El versículo 16 dice: hasta el día siguiente al séptimo sábado contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el grano nuevo o el nuevo grano al Señor. Ofreceréis el nuevo grano. Originalmente, Pentecostés era una fiesta agrícola. Israel celebraba la cosecha del trigo, de la cebada, y reconocía que la provisión venía de Dios. La tierra producía fruto porque Dios había sido fiel a su promesa. El pueblo llevaba delante del Señor los panes de la cosecha, reconociendo todo proviene de Él. Entonces, esta fiesta, además de ser una fiesta de celebración agrícola,
Dios tenía algo trasfondo, algo detrás del talón, del telón, perdón, detrás de bambalinas, como se le dice, porque detrás de ello había un aspecto profético, había un aspecto futuro detrás de esa fiesta. Cuando llegamos al libro de los Hechos, al segundo escrito del Evangelio de Lucas, bueno, se cree que era uno solo, pero tuvo que dividirlo porque era de un tamaño muy grande. Pero cuando llegamos a Lucas capítulo 2, descubrimos que precisamente en Pentecostés comienza una gran cosecha espiritual sin precedentes. No es casualidad el Espíritu Santo sea derramado, que Pedro predique su primer sermón y que 3,000 personas sean añadidas al pueblo de Dios. Israel celebraba el trigo, celebraba el grano, celebraba la cebada, pero Dios estaba preparando almas. Aquella cosecha de abundancia que Israel celebraba era solamente figura de una cosecha mayor y espiritual que vendría. La fiesta de la cosecha temporal anticipaba la gran cosecha espiritual del reino de Dios. Entonces la iglesia necesita recordar urgentemente esto. El Espíritu Santo no fue derramado para producir entretenimiento religioso. Este Pentecostés de Hechos capítulo 2 no simplemente era una fiesta diferente y no era para que los que habían asistido de aproximadamente 14 naciones, 15 con los de Judea, no solamente había sucedido aquello para cautivarlos, para llamar la atención. Había algo más grande, había algo más poderoso con lo que allí estaba pasando. No vino para crear una generación obsesionada solamente en experiencias. No vino para personas que son emocionalistas. Vino para levantar testigos. Vino para transformar vidas. Vino para impulsar la misión y para recoger la gran cosecha de Dios que todavía sigue produciéndose por medio de la iglesia y la predicación del evangelio en todo el mundo. Porque el verdadero fuego del Espíritu siempre nos empuja hacia la proclamación del Evangelio, hacia la evangelización, hacia el arrepentimiento, hacia la misión. Pero esto nos lleva a algo más. Número 3. Pentecostés prepara una nueva obra de Dios. Aunque Levítico presenta a Pentecostés como una fiesta agrícola y litúrgica, el desarrollo progresivo de la Escritura revela que Dios estaba encaminando en esa fiesta para algo mayor. El profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 28, ya lo había anunciado. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Habla de un avivamiento espiritual. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía selectivamente sobre algunas personas. Y por eso leemos continuamente cuando dicen los profetas, y el Espíritu vino sobre mí, y me habló Jehová, y el Espíritu de Jehová vino sobre mí. Y lo vemos que venía esporádicamente, venía de vez en cuando sobre los profetas, sobre los reyes, sobre los jueces, sobre algunos líderes específicos. Pero Joel habla de una nueva etapa. Y cuando llegamos a Hechos capítulo 2, Pedro en su sermón declara esto. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Está tomando la profecía de Joel para aplicarla a aquel momento, aquello que había pasado en el día de Pentecostés. Pentecostés marca públicamente el inicio de la era del Espíritu,
un nuevo pacto que está operando. Porque cuando leemos Jeremías 31:31, dice, y haré un nuevo pacto con la nación, y escribiré mi ley, no en tablas, sino en vuestros corazones. Ese día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre aquellos como 120 que estaban reunidos en aquel lugar, ese día Dios estaba escribiendo su nueva ley en el corazón de aquellos que estaban reunidos. Y esta nueva ley es la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es la ley del amor. La comunidad mesiánica estaba naciendo. Dios había descendido a través del Espíritu Santo para morar en su pueblo. Aquí aparece una conexión profundamente con el Sinaí. Si recordamos el Sinaí, cuando Israel venía por el desierto y se estacionaron al pie del monte Sinaí, ahí cuando Dios le entregó las tablas de la ley a Moisés, hubo fuego, hubo sonido, hubo presencia divina y se estableció un pacto. Dios hizo en el Sinaí un pacto con el pueblo de Israel. En Pentecostés ocurre algo todavía mayor. Dios ya no desciende sobre el monte. Dios ahora desciende sobre personas, sobre vidas, personas que ahora van a ser la ley móvil, la ley viviente de ese Dios soberano y eterno. Esto cambia completamente la relación entre Dios y su pueblo. En el Antiguo Testamento, el hombre iba al tabernáculo, el hombre iba al templo, el hombre buscaba la presencia por medio de sacrificios. Pero en Pentecostés, Dios viene a habitar a su pueblo. Esto significa que el cristianismo no es solamente un ritual externo, es la vida impartida por el Espíritu Santo. Y una iglesia sin la presencia viva del Espíritu Santo puede tener estructura, puede tener tradición, puede tener actividad, puede tener programas, puede tener muchísimas cosas, pero puede estar espiritualmente vacía. Y número 4, llegamos al punto más sabroso de todo este sermón. El Pentecostés inauguró una nueva gran cosecha. El Pentecostés inauguró una nueva gran cosecha. En el libro de los Hechos, y voy a ir hasta Hechos porque hay una palabra tan importante. No quiero predicar el descenso del Espíritu Santo, no quiero señalar un, un asunto en el libro de los Hechos y que Lucas, el médico amado, el historiador, con mucha delicadez, con mucho cuidado, a propósito, decidió hacer algo. Vea lo que dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo como un estruendo. Nótese que dice, de repente vino del cielo un estruendo como, atención a la palabra como, parecido pero no igual, como el de un viento recio, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron como lenguas, otra vez el como, lenguas de fuego repartidas, se posaban sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les hacía expresarse. Muy bien. La palabra que a mí me llamó la atención aquí es la palabra viento.
Dice él, como un viento. Fíjese que cuando vemos Hechos capítulo 2, hay fuego, hay estruendo, hay viento, hay proclamación y hay una multitud siendo alcanzada por el evangelio. Y aquí aparece ese detalle lingüístico que es profundamente interesante. Lucas dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio. La palabra griega para viento que, que Lucas utilizó aquí, en griego se dice penoé. Así, una P, Noé, penoé. Y esto es importante porque Lucas tenía dos palabras más que podía usar. En total habían tres palabras que él podía usar para viento. Y una de ellas podía ser anemos. Y anemos es viento natural, el viento que sopla, viento natural. Podía también haber utilizado neuma. Y neuma es espíritu, también conocido como viento. Pero utiliza penoé, una palabra relacionada con soplo, aliento, respiración vital. Y algo todavía más interesante es que esta palabra penoé aparece solamente dos veces en todo el Nuevo Testamento. Y son de Lucas. Las dos veces que aparece son de Lucas. Y la segunda está en Hechos capítulo 17, versículo 25, que dice, Él es quien da a todos vida y aliento. Allí penoé significa claramente aliento vital dado por Dios. Pero atención a esto, porque aquí viene un dato curioso en la teología de Lucas, que yo quiero llevarlo hasta allí. Fíjese que la palabra que está utilizando Lucas es una palabra que utilizaron los eruditos que tradujeron la Septuaginta del hebreo al griego. Trajeron esta palabra desde Génesis capítulo 2, versículo 7. En Génesis 2:7, el texto hebreo dice que Dios sopló en Adán y la palabra aliento de vida, allí se dice Nishmat Hayim. Nishmat Hayim. Y Nishmat Hayim es aliento de vida. Viene de la palabra Neshama. Y Neshama es aliento, respiración, soplo vital. Cuando Dios sopló en la nariz de Adán, ese soplo de vida fue Nishmat Hayim, aliento de vida. Y cuando se tradujo la Septuaginta, los 72 eruditos, fueron 72, se dice 70, Septuaginta es 70, y se dice 70 por redondear el número, pero fueron 72 en realidad los que participaron. Ellos decidieron traducir esa palabra Neshama, decidieron traducirla Penoé. Y Penoé aparece, si alguien que me está escuchando sabe leer griego, vaya a la Septuaginta y busque Génesis capítulo 2, versículo 7, y se va a dar cuenta que ahí está la palabra Penoé. Y cuando Dios sopla en el hombre, le da vida. Y resulta que en el Pentecostés, en el soplo del Espíritu Santo que desciende sobre la nueva comunidad, sobre la nueva cosecha, Lucas decide utilizar esta palabra. Eso no es coincidencia, eso es pensamiento lógico y algo bien estructurado en el pensamiento de Lucas, porque él relacionó Génesis capítulo 2, versículo 7 con lo que estaba sucediendo en Pentecostés, porque
Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que le dio vida al primer hombre en el soplo, era el mismo Espíritu que le estaba dando vida a este nuevo cuerpo llamado la Iglesia de Cristo. No necesariamente es que Lucas esté citando Génesis 2, sino que está creando un eco teológico comparativo de aquello que Dios había hecho con el primer hombre y lo que el Espíritu Santo está haciendo con ese nuevo cuerpo llamado la iglesia. Hay algo bien impresionante en todo esto. La fiesta que originalmente celebraba el trigo ahora termina convirtiéndose en el comienzo de la gran cosecha de almas. Y por eso Pedro explica que todo aquello que sucede porque Cristo había sido crucificado y resucitado, exaltado y glorificado a la diestra del Padre. Pentecostés no exalta principalmente la experiencia humana, exalta a Cristo derramando su espíritu sobre su pueblo para comenzar la gran cosecha del reino de Dios. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo no descendió simplemente para producir emoción religiosa, descendió para dar vida, descendió para transformar corazones, para levantar testigos, para recoger la gran cosecha que Dios se había propuesto desde antes de la fundación del mundo. Y por eso es importante comprender que aunque Israel celebraba una fiesta agrícola, celebraba una cosecha temporal, pero que detrás de eso había algo más grande, infinitamente mayor. La fiesta que celebraba trigo terminaría convirtiéndose en el escenario donde Dios derramaría su espíritu y comenzaría la gran cosecha espiritual del reino de Dios. Pentecostés nos recuerda que Cristo murió, que Cristo resucitó, que Cristo fue exaltado y que el Espíritu Santo ha sido derramado. Ahora la pregunta no es si Dios cumplió su promesa. La pregunta es, ¿estamos viviendo realmente bajo la obra del Espíritu Santo? Porque el mismo Espíritu que descendió en Pentecostés sigue dando vida hoy, sigue transformando corazones, sigue convenciendo pecadores y amando a hombres y a mujeres a Cristo. La fiesta comenzó celebrando una cosecha en la tierra, pero terminará celebrando una gran cosecha en el cielo. Aleluya. Padre, gracias por esta palabra hermosa que hoy hemos expuesto, Señor. Yo te pido, Dios mío, que los corazones hayan sido tocados, que hayan sido ministrados, que hayan sido llenos por esta palabra. Dios mío de la gloria, gracias, porque podemos llegar más allá de nuestras fronteras. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Hermanos, qué bendición, qué bendición. Yo espero que esta palabra haya sido alimento para sus almas, haya sido alimento para sus vidas. 11 veces ha sido compartida. Podemos seguir compartiendo para que llegue a más personas. Enviamos un saludo a cada uno de ustedes. Hermano Henry Reo, lo veo de esta manera. No sé si exactamente su nombre, pero qué bendición tenerlo acá domingo a domingo. Hermanos, que esta palabra haya llenado sus vidas. Compártala con otros que necesitan escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Si tienen algún comentario, pueden escribirlo, pueden hacerlo, o alguna pregunta, y aquí con gusto les vamos a responder. Hermano Eder Zelaya, Dios me lo bendiga. También ha estado aquí conectado. Por aquí hay una hermana que no tiene su nombre, pero yo sé quién es. Un saludo muy especial. Yo las conocí cuando eran unas niñas ya en El Salvador, en mi pueblo, y les aprecio mucho
y sé que hoy está aquí por Estados Unidos. Dios le bendiga. Muy bien, hermanos, estamos llegando al final de este programa, de esta transmisión. Yo espero que Dios haya bendecido sus vidas, que hoy el Señor haya traído para usted un momento de refrigerio espiritual. Recuerde, estaremos domingo a domingo transmitiendo esta palabra. Quiero ver si trabajo otros programas. Ahorita mi tiempo está bien saturado, pero quiero ver si trabajo otros programas de enseñanza donde podamos tener un instituto al aire, podamos tener un programa de estudio bíblico al aire para que todos puedan disfrutarlo. Tenemos ya un instituto bíblico en línea, pero es un instituto cerrado. Tenemos clases de, son, en total son 5 años de estudio, 3 años para, perdón, 6 años de estudio, 3 años para instituto bíblico y 3 años nivel licenciatura. Y son clases completamente gratis. Eso sí, hay que ponerse el chip de estudiante porque se hacen tareas como cualquier escuela, con la única diferencia que es totalmente en línea y es 100% gratis. Si usted quiere ser bendecido con esta palabra, inscríbase, escríbame y yo con todo gusto le puedo incluir en nuestros estudios. Muy bien, vamos a despedirnos dándole gracias al Señor por este momento. Padre grande, maravilloso y eterno, gracias porque hemos compartido tu palabra en esta tarde. Te pedimos, Señor glorioso, que a donde quiera que lleguemos, tu palabra haga el impacto que debe hacer. Señor amado, gracias por los que estuvieron aquí presentes en vivo, también por los que van a escuchar de manera diferida, Señor. Bendecimos sus vidas. Gracias, Señor. Si es tu voluntad, estaremos el próximo domingo a esta misma hora y por este mismo medio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados. Mahanaín al aire, Mahanaín en línea, Mahanaín campamento de Jehová. Que Dios les bendiga. Un saludo, un abrazo a la distancia.